Personas conectadas. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión de las capacitaciones de este proyecto PET financiado por Corfo, ejecutado por la Corporación Sector Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Comuna de Natales. Vamos a dejar con ustedes el día de hoy la presentación de don Alfredo Prieto, por casi todos conocidos, me imagino, arqueólogo y académico de la Universidad de Magallanes. Le vamos a dar entonces la palabra a don Prieto Prieto. Gracias, Patricio. Miren, a ver, Ernesto, Recomendable. Sí. ¿Cómo comienzo, cómo comparto? Porque yo no soy el anfitrión, ¿no? Pero si quiero compartir, a ver. Sí, ¿Puedo, sí, igual ¿puedo, puede ¿puedo, presentarnos. ¿puedo compartir yo? Sí. No te escucho. Sí. Igual puede compartir. Ok. Estoy en eso. Bueno, cuando Ernesto me pidió que les diera esta charla o como una especie de guía técnica a sus diferentes emprendimientos, por llamarlo así, o sus guiados, o lo que quieran hacer en este próximo futuro, me puse a pensar en qué podía ayudarles en realidad, que yo supiera y que pudiera resultarles más beneficioso para su actividad. Yo he hecho muchas charlas con ustedes. Yo siempre les digo al comienzo que nuestra tarea no avanza tan rápido como su hambre como guías de conocimiento, ¿no? Y de su inquietud, porque ustedes son tremendamente inquietos y preguntones, lo que es fantástico, porque eso es un estímulo, ¿no? Yo he estado en contacto con algunos de ustedes y y lo que hice fue lo siguiente: vamos a ver si les gusta o no, vamos a ver si les sirve o no, pero es lo que traté de comentarles. Lo primero que quiero que tengan presente es que en algún momento voy a usar un poco de mis conocimientos de las bibliografías o de los administradores bibliográficos, porque aquí de lo que se trata es de que ustedes se conecten a través de ciertos problemas y a través de ciertos conocimientos que están operativos en la web, sobre todo, y que yo definí como problemas, ¿ya? Problemas a resolver, o grandes problemas que se pueden enfocar desde el punto de vista del guiado en sus actividades en la región de Magallanes. Esto no ha sido fácil porque, como Ernesto me pidió para toda la región de Magallanes, evidentemente yo conozco ciertos sectores de Magallanes más que otros. Conozco más el ambiente terrestre que el marítimo, por ejemplo, y conozco más incluso del ambiente marítimo, conozco más el área de los canales occidentales que los canales fueguinos, por decirles algo. Así que traté de buscar cosas que tuvieran una relación o que nos permitieran conocer o acceder a problemas de toda la región. ¿Y qué es lo que hice? Lo planteé como problema. Por ejemplo, el problema 1 que yo considero que es relevante es, en lo que a la arqueología regional se refiere, es el poblamiento temprano de América y su impacto o más que su impacto, su consecuencia en esta región, ¿ya? Y evidentemente el problema 1 nos lleva al poblamiento temprano de América del Sur, que nos lleva también a América del Norte, dado que el vector del poblamiento es norte y sur, y nos conecta con problemas generales como la antigüedad de este poblamiento, tanto en América del Sur como en América del Norte. Y si ustedes recuerdan alguna de nuestras clases, uno de los principales problemas o de los principales paradigmas es el de Clovis First. No sé si lo recuerdan algunos, supongo que sí.
y que nos lleva a una problemática bastante regional que nos conecta con un sitio importantísimo para toda Sudamérica, y que está en Chile. Así que, ¿quién lo adivina? ¿Cerca de Valdivia? Cerca de Puerto Montt, ¿sí? No, claro, no recuerdo el nombre. Verde, Monteverde. 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 Muy bien. Monteverde es el que se escucha algo muy, muy feo, como un sonido raro. No sé si alguien tiene un micrófono abierto. Bueno, Monteverde, nos lleva a Monteverde, y lo que quería destacar con este es nuestro problema 1, cómo lo resolvemos, dónde lo resolvemos en Magallanes como en el guiado, ¿no? Entonces yo puse, ¿cuáles son los derivados de este problema 1? Los derivados del poblamiento temprano de esta región y de América en general tienen que ver con las causas de la extinción de la megafauna, ¿no? La gran discusión acerca de si hay causas naturales o culturales. Y entonces yo pensé, ¿dónde podemos discutir este tema? ¿En qué lugares, no? Principalmente. Bueno, evidentemente en el Cerro Benítez y Cueva del Medio principalmente, ni siquiera tanto Cueva del Milodón, porque Cueva del Milodón es un sitio mayoritariamente paleontológico, si ustedes quieren, ¿ya? Cueva del Medio se lleva las palmas del poblamiento temprano del área de Última Esperanza. Por lo tanto, el lugar para discutir este tema de poblamiento temprano de América, en su expresión regional, sería Cueva del Medio, Lago Sofía, sector Cueva Fel y Paliaique, y Tres Arroyos, en Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué pasa con estos sitios? Por ejemplo, Cueva del Medio pertenece a CONAF, ustedes no tendrían problema allí de trabajar en el área. Milodón pertenece a CONAF también. Lago Sofía es privado. Cueva Fel, uno de los sitios más importantes en la tradición de la arqueología americana, es privado también, ¿no? Y Paliaique pertenece a CONAF, y Tres Arroyos es privado también, ¿ya? Eso nos va a llevar al final a un tema, y si no nos alcanza el tiempo, discutir el tema acerca de los museos, el rol de los museos tanto públicos como privados en estas discusiones. Ahora, de estos sitios que les he mencionado, ustedes están un poco ciegos, me refiero a que no tienen acceso a las colecciones en sí. Y aquí me van a corregir porque yo no me acuerdo de todos los lugares donde están las piezas, pero estas piezas están principalmente, me refiero a las de estos sitios que he mencionado, de Cueva del Medio, Lago Sofía, Milodón, Cueva Fel, Paliaique, etcétera, Tres Arroyos, están principalmente en el Instituto de la Patagonia, de la Universidad de Magallanes, y el Museo de Historia Natural de Nueva York. ¿Por qué están en el Museo de Historia Natural de Nueva York? ¿Quién me responde a eso? Si quieren, me responden en el chat. Eso, correcto. Es Yunus Verde el que, excavando en Cueva Fel, es el que se lleva, ¿no? Excava y hace los primeros trabajos en los años 30 del siglo pasado, y se lleva estas colecciones al Museo de Historia Natural de Nueva York. Eso, una de las preguntas es: ¿dónde están las colecciones? Para que ustedes sepan. Ahora, ¿dónde se encuentran en exhibición algunos de estos objetos? Que también es un tema importante para vuestro guiado. Hay réplicas en el Museo Regional de Magallanes, y están también las exhibiciones del Museo de Historia Natural de Nueva York, ¿ya? Allí están las principales piezas excavadas por Yunus Verde. En el Museo Regional de Magallanes están las réplicas de las colecciones que tiene el Instituto de la Patagonia, de las 2 o 3 colas de pescado, que son el objeto relevante aquí, en cuanto a que es el más significativo respecto al poblamiento temprano. Y están las puntas cola de pescado, los litos discoidales y algunas puntas de hueso. Estas serían los objetos. Hay muchas más piezas, muchísimo más, pero estas serían las más relevantes porque las puntas cola de pescado son el equivalente sudamericano de las puntas Clovis de Norteamérica o las puntas del Jobo
etcétera, que representan muy bien esta primera oleada de población en las Américas, ¿ya? Ahora, respecto de la bibliografía relevante, yo les quería, para los que no, supongo que todos están al tanto, pero por si alguno de ustedes no conoce este medio, me parece que es sumamente importante que ustedes trabajen con Google Scholar. Eh, ¿Cuántos de ustedes suelen trabajar con Google Scholar? Me gustaría saber eso. No. Google Scholar. Ok. No veo que sean muchos, pero para el caso, por ejemplo, si ustedes hagamos el ejercicio de ustedes están en la web, entren a Google Scholar, ¿ya? O Google Académico, también aparece como Google Académico. Y veamos, en este caso, cómo se pueden hacer de la bibliografía relevante sobre estos sitios que he mencionado, ¿ya? Me gustaría que alguien me describa lo que está viendo. Ojalá alguien que no haya trabajado con Google Scholar. A ver, aquí veo a Eva, veo a Chris, veo a Francisco y Patricia. Estamos en la página. Estamos en la página. Ya, eso. Francisco y Patricia, entonces. Perdieron. Sí. Van a ser mis... No, con Mira, mucho gusto. ¿pero qué habré dicho? Bueno, ahí Con mucho gusto. en la página de Google Scholar pueden poner, por ejemplo, pongan en la búsqueda, pongan Cueva del Medio. Cueva del Medio. Vale, Simplemente. vamos para allá. Ahí sale mucho. Nuevas excavaciones. Cualquier cosa. Aquí hay información, sí. Hay de todo. Eso, y abajo de cada una de esas cosas que ustedes tienen allí, a la derecha van a tener... Perdón, está a la derecha. Parece que es Eva. ¿Por qué se acopla? Pasó algo. Ya estamos. Sí. A la derecha van a ver en azulito, me parece, cuando los artículos están disponibles en la web. ¿Ya? No siempre están todos disponibles en la web, ¿ya? Pero a la derecha, cuando está en símbolo azul, aparece el artículo y pueden bajarlo a través de páginas como ResearchGate o Academy, etc. Pero bueno, lo importante en este caso es que ustedes se pueden... Francisco y Patricia pueden, me parece que a mano izquierda, determinar desde qué año quieren bajar artículos referidos a Cueva del Medio. Y ustedes pueden poner, por ejemplo, artículos desde 1990 en adelante, o del 2000 en adelante, o del 2015 en adelante incluso, o poner una fecha bien en específica, ¿ya? También es obvio que pueden buscar por autor, ¿ya? Pero el problema, cuando ustedes quieran ir a estos sitios, a FEL, a Paliaike, es mejor poner los sitios que los autores, porque si ponen a Mauricio Mazzone, por ejemplo, que también pueden buscar por autor, Mauricio Mazzone, les va a aparecer todo lo que ha hecho Mauricio y no está relacionado con, por ejemplo, Tres Arroyos o los sitios que nos interesan aquí o Paliaike. Así que... y abajo de cada una de los artículos que les aparece hay unas comillas. No sé si pueden ir a ellas. Eso. Hay unas pequeñas comillas al lado de la estrella, ¿la ven? Sí, ya la encontramos. Apuntan a la dirección derecha. Las comillas que apuntan a la derecha. Al lado de la estrella. Y dice citado por 222 en este caso. No, un poquito más a la izquierda. María José, está un poquito más cerca de la estrella.
al lado, esas, pínchalas. Ahí tienen la cita, ¿ya? Ustedes la copian y se van haciendo de su propia bibliografía de este sitio. ¿Me entienden? O sea, van a ir haciéndose de su enciclopedia de este sitio, ¿ya? Desde el año que ustedes quieran y del autor que ustedes quieran, para los diferentes sitios que van a tener que guiar o enfrentar. ¿Les quedó claro, no? Hay otro, después vamos a ver otros elementos que respecto a los objetos, pero, por ejemplo, eso es solo para el problema 1, el poblamiento temprano de América. Hablemos de un problema 2, el aislamiento de la Tierra del Fuego y la apertura del Estrecho de Magallanes. ¿Ya? Hay un tema inicial que es muy importante respecto del tema de la extinción, por ejemplo, o de la presencia de las puntas cola de pescado, etcétera, etcétera. Han aparecido muy buenos y nuevos artículos y muy buenos y nuevos trabajos en esta área, y Fabiana Martín y su equipo están haciendo trabajos actualmente en la zona de Paliaique, Cuevafel, y ya los hicieron en el sector de Cueva del Medio y Cerro Benítez. Así que hay información nueva. Entonces, en ese caso, ustedes, si quieren información nueva, Francisco y Patricia, como ustedes estaban ahí en pantalla, van, como les decía, queremos información de 2015 en adelante, ¿ya? Para que ustedes sepan qué es lo nuevo, o 2018 en adelante, no sé, qué es lo que ha aparecido respecto de este lugar. Ahora, lo importante es que no mezclen, porque en lo que a mí respecta, que no mezclen el tema paleontológico con el arqueológico. Están imbricados, porque cuando se discute digamos, el impacto de los humanos en la extinción, también se tiene que discutir. Pero el tema paleontológico es una cosa, la paleofauna es una cosa, y la presencia humana y su contacto con esta paleofauna o megafauna es otra, ¿ya? Pero bueno, ahí está, primer problema. El segundo problema, ya les dije dónde se podía discutir este tema, ¿no? En qué lugares, si son privados o no, son de CONAF, etc. Vamos a un problema 2. Estos problemas no son problemas, son ejemplos que les doy simplemente. Vamos a un tema que es relevante para la geografía humana, que es el aislamiento de la Tierra del Fuego y la apertura del Estrecho de Magallanes, ¿ya? Y aquí tiene un derivado que mucha gente en general no conoce, ¿ya? Que tiene que ver con la extinción local de la fauna. Y tal vez de los humanos, porque hay un hiato muy importante en la arqueología de Tierra del Fuego, que es posterior a la primera ocupación de Tres Arroyos, donde los humanos parecen haber desaparecido y reaparecen recién en el sur, bien en el sur, en el Beagle, hace cerca de 8.000 años. Así, ¿qué pasa entre los 10.000 y los 8.000, etcétera? El Estrecho de Magallanes se abre el 8.500, se calcula, estoy hablando siempre en fechas radiocarbónicas, porque si no, hay fechas calibradas, pero va a ser un lío. Estamos acostumbrados a las fechas más antiguas radiocarbónicas, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? ¿O cuál es la bibliografía relevante? Un segundo. Si vamos a ese problema en particular, el tema es dónde lo resolvemos, dónde ups, acá. Ya, aislamiento de Tierra del Fuego, apertura, derivados, extinción local de la fauna y de los humanos. ¿Hay extinción de los humanos que se expresa en ese hiato, esa falta de sitios arqueológicos de esas fechas entre 10.000 y 8.000? Eso, de nuevo, ¿dónde está Francisco y Patricia? Ahí están. De nuevo, si ustedes ponen, por ejemplo, para la extinción local de la fauna, que es un tema muy interesante en muchos aspectos, yo diría que hay un trabajo muy antiguo y muy interesante, y si van a Google Scholar, por favor pongan, ¿Ya? busquen a William Texera, se escribe
Texera, y Texera, ¿ok? Y él escribe varios artículos, pero hay uno sobre la fauna de lo que pasó con la fauna en Tierra del Fuego. Y tiene una hipótesis muy, muy interesante. Está en los anales del Instituto de la Patagonia, creo que el año 73, 74, por allí, los primeros volúmenes. Mira. ¿Les apareció? William Texera, sí. Matelita, gracias. Hay varios. Sí, hay unos dos. Sí, correcto. Uno de esos, lo que habla de la extinción local, en el fondo lo que dice es que las islas asesinan fauna, por decirlo de algún modo. Cuando un territorio se convierte en isla, se desprende de fauna, ¿no? Y eso significa que ¿por qué en la Tierra del Fuego no hay félidos, no hay mustélidos, no hay yandúes, etcétera, etcétera? ¿Ya? De eso es lo que va a hablar el artículo de Texera. Y es interesante porque él lo que aplica a la fauna, a los animales, es una pregunta que también nos podemos hacer los humanos. O sea, una isla también puede extinguir, el solo hecho de que una isla se convierta en isla puede extinguir a los humanos también, y eso nos lleva a la pregunta de si los primeros pobladores de Tierra del Fuego son los que continuaron después, y eso es una gran problemática, ¿ya? Entonces ahí yo diría que, bueno, evidentemente también ustedes seguirían buscando en Google Scholar Amazone, que es como el que descubrió Tres Arroyos, o un artículo más o menos reciente, 2012 creo que es, de Morelo y colaboradores sobre la barrera del Estrecho Magallanes, o lo que provocó el Estrecho Magallanes en el poblamiento, etcétera, etcétera. Ahora, si vamos al tema, ya saben cómo seguir, ya saben que tienen que buscar a Mauricio Mazzone, por ejemplo, para este problema, ¿no? Del poblamiento y a Texera, en el caso de la fauna. Hay un trabajo muy bueno también de Claudio Latorre sobre la fauna de Tres Arroyos. Antes se creía que Tres Arroyos, o sea que Tierra del Fuego no tenía, por ejemplo, milodones, tigre de diente de sable, panteras, qué sé yo, y el sitio de Tres Arroyos produjo la misma fauna casi que en el resto de Patagonia, ¿no? En los primeros niveles antiguos. ¿Dónde se puede discutir este tema de la apertura del Estrecho Magallanes, la disminución de la fauna, la extinción local la probable extinción local temporal de los humanos, etcétera, etcétera? Yo diría que los clásicos en cualquier orilla fueguina del Estrecho Magallanes, en el cruce de la primera angostura, etcétera, son como las locaciones ideales para esa discusión. ¿Dónde están depositadas las colecciones que dan un poco cuenta de esto? En el Instituto de la Patagonia, en el Museo Porvenir hay algunas piezas de Tres Arroyos, y no hay mucho más en realidad. Y también, bueno, en el Museo Regional, que creo que el Museo Regional tiene solo las réplicas de estos trabajos, y creo que se encuentran por allí. ¿Dónde se encuentran en exhibición algunos de estos objetos? En el Museo Porvenir, y en el caso de los primeros o los siguientes humanos después de los 10.000, que aparecen hace 8.000 años en la orilla del Canal Beagle, están en el Museo del Fin del Mundo en Ushuaia. Pienso que tal vez los objetos más relevantes de estos primeros humanos que pueblan el sur del Canal Beagle, que no son canoeros, son cazadores terrestres, son unas cuñas de piedra pulidas que analizó Hugo Nami hace un tiempo atrás y que podrían ser interesantes. O sea, les estoy poniendo cada vez un objeto característico de esto que les estoy comentando. No sé si tienen preguntas por ahora. Nos quedan un parcito de problemas y después vamos a pasar a otros temas que les quería mencionar. Alfredo, ¿puedo preguntar?
Sí, sí, dale. Francisco por acá. Es Sí, en sí. relación a la cultura Clovis. Yo Ya. quería saber si ambas culturas, Paliaike o la cultura fueguina, comparada con Clovis, ambos desarrollaron el mismo tipo de líticos al mismo tiempo, a pesar de estar separados por distancias enormes. O sea, si el ser humano tuvo la capacidad de crear unas herramientas líticas en Clovis, si el mismo ser humano tuvo la misma capacidad de crear el mismo tipo de herramientas en Paliaike. No sé si me explico. ¿Será que el ser humano trae en su ADN la capacidad de hacer esa creación? ¿O es que Clovis aportó algún elemento cultural a la cultura paliaique? No sé si me explico. Sí, sí, muy buen punto. Eso es un tema tremendamente difícil en realidad. Eh, es casi lleva una discusión sobre si hay una memoria genética, ¿no? Nosotros siempre hemos estado señalando que hay eh, que hay como que la cultura es precisamente una adaptación extrasomática, ¿no? En algunos cursos lo vimos, es un medio de adaptación extrasomática, o sea, está fuera del cuerpo la cultura, ¿ya? Y por lo tanto, debería ser solo por transmisión la presencia de estas escuelas de talla que tú mencionas, del tipo de punta. Por ejemplo, hay algo que ocurre solo en América, hasta donde yo recuerdo, que es la canaladura de las puntas, de la base de las puntas, ¿ya? Las Clovis se caracterizan por tener una canaladura muy destacada en el medio de la pieza, un sacado, ¿no? Que recorre desde la base hasta el limbo de la pieza, hasta la punta, o casi la punta. Esa canaladura no estaba en los antepasados asiáticos, aparece en América, en las Américas. Y las puntas de cola de pescado también tienen la acanaladura. O sea, alguna enseñanza. Recuerden que el poblamiento tiene que darse, no es un salto al vacío no es nunca un salto al vacío, siempre hay una relación con la tierra de la cual vienes que nunca pierdes en realidad, ¿ya? Entiendo que ni los pascuenses lo hacían. Con lo lejos que estaban, mantenían algún tipo de relación con su tierra ancestral, por decirlo así. Entonces, el mecanismo de cómo se deriva de una punta Clovis a una punta cola de pescado, no lo conocemos, yo no lo conozco en particular, pero presumo, y trato de responder a tu pregunta, que este conocimiento se fue transmitiendo de generación en generación a lo largo de una larga caminata, una larga y lenta caminata desde el norte hacia el sur de América, ¿ya? No creo que haya una memoria genética, pero podemos discutir después este tema, pero es tremendamente relevante, porque nos apareció como problema en un entierro que encontramos en Tierra del Fuego, donde aparecen unas cosas, ojalá que lo podamos ver, que son bastante universales, dentalium, colorante, unas cosas que se replican en Israel, que las hay en Norteamérica. Entonces, tu pregunta da en el clavo sobre esta problemática que es difícil de resolver en el fondo, ¿ya? Porque lo mismo, Alfredo, pasa con bueno, yo tengo acá tu libro, el tema del arco y flecha Claro, Selknam, claro. construido de una manera perfecta, pero ¿lo habrán traído los paleoindios que entraron hace 11.000 años? Se sabe que las flechas aparecen tarde en realidad. Los paleoindios, los primeros pobladores de América se supone que cazaban ¿cómo se llaman? Se me va el nombre ahora, Atatl, con lanzadores. Bueno, Ah, sí, Tónica, estólica. tónica. Gracias, Javier. estólica, sí. Sí, con estólica. Más que con flecha. La flecha es bastante tardíaca, pero en el mundo aparece hace cerca de 10.000 años aproximadamente en otros lugares del mundo, y en las Américas también es más bien tardía. Pero sigamos con lo nuestro y vamos a un tercer problema, ¿ya? Por ejemplo, que es también relevante para la geografía humana, el poblamiento temprano del archipiélago. Hemos hablado muchas veces del tema.
¿cuál es la derivada de este problema? Que aparecen nuevas poblaciones. Hasta ahora teníamos poblaciones ocupando la Patagonia y Tierra del Fuego, pero el archipiélago estaba vacío. No sabíamos de ocupación humana en los primeros periodos de gentes habitando el archipiélago. El archipiélago es difícil de habitar si no tienes un aparato que se va a discutir, que es la canoa, pero cuando llegan estos pueblos, primeros pueblos canoeros, ocupan la casi totalidad del territorio navegable regional. O sea, hay ocupaciones tempranas de canoeros, estamos hablando de 6.500 años atrás, hay ocupaciones tempranas en el Estrecho Magallanes, en el Seno Otway y en el Canal Beagle, y hasta el Seno Grande en la isla Navarino. ¿Cuál es la problemática ahí que es muy relevante? ¿Quiénes son? ¿Cómo llegan? ¿De dónde llegan? Y eso ha sido una discusión larga entre los arqueólogos que trabajan en el archipiélago. Desde, no sé, Omar Ortiz Troncoso, Luis Orquera, Piana, Dominique de Goupil, ahora más recientemente Manuel San Román, etcétera, que se han ocupado de este tema, de la búsqueda incluso de la presencia humana desde el norte, ¿no? Desde el norte, desde Chiloé hacia el sur, Carlos Ocampo, etcétera. Hay varios que están trabajando este tema. Y si ustedes van de nuevo a su Google Scholar, van a ver que si ponen poblamiento del Canal Beagle en cualquiera de los idiomas, preferentemente ahora supongo que en inglés, Peopling of the Beagle Channel o algo así, van a encontrar nuevos autores en la problemática. Francisco Sangrando en el lado de Argentina, Sangrando con Z, pueden buscar al autor, y van a tener lo más actual sobre la problemática de este poblamiento, ¿ya? Y que, vamos de nuevo, ¿dónde se puede discutir este tema en qué locaciones, por decirlo así? Bueno, en la orilla del Canal Beagle, orillas del Seno Otway y Skyrim, orilla del Estrecho Magallanes, particularmente Punta Santa Ana y Bahía Buena, tal vez Gulaya, donde Floren Constantinescu hace algunos años descubrió una ocupación temprana también de este canal. Ahora, ¿dónde están depositadas las colecciones? Están en el Instituto de la Patagonia, en el Museo del Hombre en París, en el Cadiz Ushuaia y en el Museo Martín Gusinde. Ahora bien, ¿dónde se encuentran en exhibición? Para que ustedes vean, en el Museo Regional de Magallanes hay réplicas, Museo Martín Gusinde y el Museo del Fin del Mundo. ¿Y cuáles serían los objetos relevantes que dan cuenta de este periodo? Serían los arpones de base cruciforme decorados en particular y la presencia de obsidiana verde. Entonces ustedes también pueden, en su Google Scholar, cuando quieran abundar en los conocimientos de esto, buscan obsidiana verde o green obsidian, como quieran, en la región de Magallanes, etc. Y allí van a encontrar la batería de publicaciones que hay relevantes sobre este problema en particular, que es el poblamiento del archipiélago. Ahora, un problema 4 podría ser, lo puse así como muy general para que ustedes piensen en su guiado o en sus senderos o lo que fuera, que serían perdón, los cambios tecnológicos en la tierra y el mar, les puse. Porque evidentemente los primeros poblamientos humanos, los primeros humanos que arribaron a esta región, sea al archipiélago más tarde, o sea, a la Pampa más temprano, sufrieron cambios también. Y esos cambios tecnológicos se ven, se aprecian, ¿ya? Cuéntenme de algún cambio tecnológico evidente o que es característico de la Pampa, por ejemplo. Algunos, ¿qué se les ocurre? Vestuario, boleadora. Cambio, Correcto. Ya, por ejemplo, boleadoras. ¿Ya? Boleador exacto. la llegada del caballo. Sí, eso va a ser, un poquito más adelante lo puse como tema, va a ser importantísimo, pero
el tema aquí es, en el caso de las boleadoras, ¿cuál va a ser el tema relevante para dónde se puede mostrar esto, ¿no? ¿Cuáles son los lugares? Esto nos lleva a otro tipo de problemática. Por ejemplo, es evidente que estos temas deberían discutirse en un taller lítico o en los conchales en distintos sectores de la región. Hay conchales visibles en la costa del Estrecho de Magallanes. La mayoría de los otros conchales no son visibles sino como montículos, ¿ya? Hay un tema bastante interesante sobre la existencia o no de la casa pozo, ¿ya? Y si ustedes ponen de nuevo en su Google Scholar Pitt House, Junius Bird, van a ver que él planteó el problema por primera vez de un periodo de la casa pozo y un periodo de la cuchillo de concha para el poblamiento de los canales, y se va a discutir si en realidad hacían casas pozo las etnias locales, hace cuánto, en qué lugares, etcétera, etcétera. Javier, ¿levantaste la mano o era por lo de boleadoras? Lo levanté hace 15 minutos atrás, al menos, pero no, quería preguntarte un par de cosas, Teco, aprovechando que se ha estado todo este interesante, digamos, conjunto de relatos acá de los colegas y tú que eres, para mí, uno de nuestros maestros más vetustos que tenemos acá en la parte experiencial, ¿no es cierto? Mira, a mí me toca trabajar también con grupos científicos y yo sé las cosas que me van a empezar a preguntar más adelante. ¿Ya? Ustedes tocaron hace un rato atrás Monteverde, la cultura monteverdina. Más tarde se hablaba ahora de Pilauco y también su huella. Y se ha encontrado otro lugar, me parece que en América del Norte, que desplazó o que está poniendo en jaque lo que es la teoría de la cultura Clovis. ¿No es cierto? No me acuerdo el nombre del lugar, pero es también una México. impresión de huella. ¿Ah? En México. En México. A México ya. Bueno, América del Norte. Sí, sí. Y yo sé lo que me van a preguntar mis gringos, pues, o sea, algunos, como bien dices tú, revisan este tipo de documentos, este tipo de páginas, y van a hablar, yo creo que de la cultura demisoniana, porque eso lo han mencionado varias veces. No sé si ¿Ya? cultura, una pregunta, una actividad, como tú lo mencionas, pero ¿a qué se refieren exactamente con eso? ¿Tú sabes lo que es, qué es la parte de esta historia demisoniana en América? Sí, no conozco el caso para América. Sé que apareció en los denisovianos ahí en Asia, Rusia o alguno de los países de la, del Asia frontera Europa, digamos, no el Asia oriental, por decirlo así, ¿ya? Del Y Asia a la frontera de Europa, no, cerca de la parte caucásica, correcto, del no me acuerdo Cáucaso. del país ahora, pero apareció esta cultura que sorprendió a todos porque era como un paralelo de los Neandertal, ¿no? Y de hecho hay una mixtura entre Neandertal y denisovianos, y además parte de esa mixtura nos llega a todos los humanos en un porcentaje muy bajo de Homo sapiens sapiens. Así que denisovianos estén expresados en América eh, no es descabellado, digamos, porque compartimos genes con Neandertal, eso ya está claro, ¿no? Eh, Yo me acuerdo de uno de los primeros cursos. perdón, que los denisovianos mismos, ellos mismos, en persona, hayan pasado a América, eso yo no me consta, ¿ya? Que sus genes pasen es una cosa, que ellos mismos pasen es otra. ¿Se entiende eso? Correcto. Lo que pasa es que también me acordaba de las primeras clases que tuvimos contigo, un diplomado también muy bueno hace casi 20 años atrás, y acá en Natalia justamente, y tú Ajá. nos hacías los alcances mostrando las fotos, por ejemplo, de la misión de San Rafael, y mostraban las Ah, damas, sí, las señoras Cernan, tú decías que tenían trazas neandertaloides. Eso sí. es sumamente Eso, interesante porque Eso, disculpa Javier, pero eso fue el primero vino un experto hace más de 30 años, yo creo que se llamaba Jean-Luc Heim. Si ustedes lo buscan en la web, se llama Jean-Luc, era un francés, Heim, vino con su pareja, que era una chilena, que se llamaba Patricia Soto, y estaba haciendo su
tesis sobre Fuego Patagonia, y ellos dos, cuando pasaron al instituto y vieron nuestras colecciones de cráneos, el Hein me sorprendió mucho porque dijo, eso es un Neandertal, me dijo, por los cráneos Cernan. Claro, él era un experto y evidentemente, pero recuerda que hay factores ambientales que pueden hacer que tanto los Neandertal como los Cernan hayan llegado a esos cráneos, por decirlo así. Hay factores de frío, hay una serie de factores que modelan, ambientales que modelan el cráneo, no solo genéticos. Pero sí ahora sabemos que los pueblos de América tenían un componente genético neandertal, que viene desde el viejo poblamiento del Asia, etcétera, etcétera. Es un tema muy interesante, de nuevo también, y yo creo que no sé quiénes son los campeones en este momento de esa discusión, supongo de los genetistas, que están trabajando denisovianos y neandertal en esos sitios de la zona del Asia, ¿no? Sí, gracias, Teco. Está re bueno eso, a mí me fascina justamente tratar de encontrar una conexión en ese aspecto, porque efectivamente otro caballero que era un profesor es como me corroboró, como en parte de más o menos como esa forma. Ahora, parece bastante bueno que tú agregues que eso a lo mejor vienen trazas de genética, y como hablábamos la otra vez, no sé si con la Eva creo, o en esos clásicos diálogos que tenemos de amigos, ¿por qué no existe la posibilidad que haya sido como el afecto, en la parte emocional, en que un cromañón, ¿no es cierto?, o una cromañona se haya enamorado de un neandertal o algo por el estilo y salen ahí los neandertalitos? Eso ocurrió. O sea, más allá de buscar factores externos. Eso ocurrió hacia Europa, está claro ya. Sí. Oye, pero sigamos, y qué bueno lo mencionas, porque yo no se me ocurrió ponerles a ustedes, por ejemplo, una de estas problemáticas podría ser, y se los he mencionado también muchas veces en clases, nosotros no poseemos ninguna evidencia humana directa del poblamiento temprano de Magallanes. Lo que quiero decir es que no hay ningún cráneo o esqueleto, no existe, más antiguo que 6.500 años. Sabemos que la ocupación humana por los fechados radiocarbónicos tiene 11.000 años, pero no hay ningún ser humano de esa época que podamos ver. ¿Se entiende eso? No tenemos sus esqueletos, tenemos solo sus restos culturales, su basura, si quieren, sus huesos, sus botados, pero etc. el hombre de Fel no era... Bueno, también salen en las cosas medio exageradas también de los argentinos, pero... Pero no hay esqueletos humanos, hay cosas del hombre de Fel, o sea, objetos, cola de pescado, caballos con huellas de corte, etc. Pero de ellos mismos no hay evidencia. Es como si nosotros tuviéramos evidencia de tus actividades, si tú fueras artesano, si tú tallaras, pero y tú dejaste un montón de cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Pero tú mismo no estás, porque te enterraron y te escondieron en el fondo, ¿ya? Por lo tanto, a eso me refiero, es que no hay ninguna evidencia. El esqueleto más antiguo que posee las colecciones del Instituto de la Patagonia tiene 6.500 años, desde Punta Santa Ana, es una mujer. Entre los 6.500 y los 11.000 no hay restos humanos, ¿ya? Para que les quede claro. Entonces, también es un tema donde se pueden ver los restos humanos, en qué museos están, etcétera, pero es un tema un poco complicado hoy en día, en que se está tratando de evitar ese tipo de exhibiciones. Francisco. Sí, Alfredo, muy, muy breve, para entendimiento mío, me llamó la atención el tema de las casas pozo. ¿Ya? ¿Podríamos considerar que el sitio de Bulaya son casas pozo? Sí, claro, las hay. Y sabes tú que es muy interesante porque son casi, ¿cómo llamarle? Astronómicas, no sé. Se pueden ver desde Google Earth. Si vas a la costa de Yendegaya, o vas a Bulaya, sí. o vas al río Douglas, en tu Google Earth vas a ver las casas pozo. O sea, y son grandes conjuntos que llevaron a plantearse, si mal no recuerdo, espero no estar traicionando su dicho, a Carlos Ocampo, que decía que eran verdaderas aldeas, como que casi permanentes o semisedentarias, como que vivió mucha gente junta en esos lugares.
¿ya? Y esas casas pozo, por favor, hagan el ejercicio de verlas desde su Google Earth, particularmente las de Yendegaya, la orilla noreste, ¿ya? Y Y van a Buraya ver, también es considerable. sí, parecen un campo de explosiones, ¿no? Está lleno de Cráteres. cráteres, correcto. Bueno, los vamos a quedar sin problemas. Lo otro que me llama la atención, lo que mencionaste, el tema de carácter de isla de Tierra del Fuego. ¿Ok? Que muchas, no recuerdo la frase textual que dijiste, pero muchas especies habrían desaparecido por la condición de isla. Y me Correcto. lleva a pensar si los Selknam, basémonos solo en los Selknam, tenían la conciencia de eso y cuidaban, no sé si decir la ecología, pero cuidaban su fuente de vida, que era el guanaco. ¿Se sabe algo Según, de eso, no? según Gusín de Sil, tenían un sector, una reserva natural de guanacos en el sur del lago Fañano, me parece. Como que no les permitían cazar allí o a los juveniles, pero Gusinda lo dice, ¿ya? Y ellos O sea, tenían sabían que si conciencia de desaparecía el guanaco, estaban en peligro. sí, desaparecían ellos Digamos, prácticamente. mira. Claro, Gracias, Alfredo. ok. Eh, un segundo. Ya, si pasamos, por ejemplo, estábamos viendo dónde, y ese es un tema, hay muy pocos, por ejemplo, talleres líticos y conchales, hay muy pocos que yo sepa, o no hay ninguno, ustedes me corrigen, como que no hay museos de sitio. Yo no sé si alguno de ustedes conoce alguno donde uno pueda eh, observar un sitio, un taller lítico donde pueda mostrar, eh, bueno, obviamente sin intervenirlo, eh, la presencia de evidencias de talla o de huesos o lo que fuera. Lo más probable es que yo creo que se hizo un experimento en el Calafate, en un sitio de pinturas rupestres, pero aquí en Magallanes entiendo que no existe. No sé si José Luis está todavía por ahí. ¿José Luis? Ahí estás. Ah, no, ese es Ernesto. Estoy No, aquí, estoy. no. Eso es un tema, lo hemos conversado muchas veces, pero el hecho de las colecciones, etcétera. Pero tampoco, yo no sé si en el caso de ustedes, de los paleontólogos, han hecho un museo de sitio, que la gente lo camine, lo vea, sea sobre un vidrio, no lo sé cuál es la museografía de eso, o no los. Yo creo que no hay ninguno, ¿no? No hay ninguno, Teco, no hay Claro. nada. Hemos hecho algunas propuestas y todo, pero no hay nada. Ajá, Eso tiene que pasar por el Consejo de Monumentos Nacionales también. Hay todo un trámite que tiene que ser autorizado. claro, Así que no, existen porque, ideas de hacer algunas cosas en algunos sitios importantes, en las Chinas o en la Sierra Baguales, pero a nivel de idea nada más. claro, como estos sitios donde uno puede caminar encima de un vidrio grueso y puede estar viéndolo, ese tipo de cosas es lo que yo me imaginaría que hace falta para el relato, ¿no? Y las casas pozo que le llamaron la atención a Francisco recién, son un tema muy especial. Y las casas pozo es un tema casi universal, se hacen en otros lugares del mundo, hay una discusión acerca de ellas, no solo aquí. Eh, Tiene una expresión local en todo caso. Casas pozo que sepamos no hay están del estrecho Magallanes, de la isla Isabel en particular, para abajo. Bueno, y aquí pasamos al problema 5 que tengo. El problema tecnológico en la tierra y el mar se podría, les digo, expresar en las casas pozo o en un taller lítico o algo por el estilo. Pero ¿qué pasa con el pasado, por ejemplo, etnohistórico? Eh, ¿Qué pasa con la constitución histórica de las etnias y su autodenominación posterior? Y aquí es cuestión. Tenemos, antes de cambiar el tema quizás, a Lorenzo Barassi y a Horacio Biglia levantando la mano. Ah, ya, ok. Disculpa que te interrumpa. Hola Teco, ¿cómo estás? Hola. Quería hacer, bueno, una consulta. Primero que todo, agradecerte por toda esta presentación. Me ayudaste bastante a solventar un poco mi ansiedad que tengo en este momento, pero quería, no sé si más adelante poder preguntarte
sobre la capacidad antropológica de algunos nativos de la zona, sobre todo en este caso cacique mulato, ya que hay, no sé si su amistad con los inmigrantes, en este caso con los primeros, con uno de los primeros alemanes o los alemanes que llegaron a hacer las primeras cervecerías, si fue una amistad, como pintan en algunos libros que he leído, si fue una amistad con propósito o si era una amistad en sí de verdad. Porque he leído lo que he podido leer o lo poco que he podido leer, es bien vago ese tema, entonces me interesaría saber un poquito más sobre esa persona en específico. Mira, buen punto. Hay un par de artículos sobre Cacique Mulato y sobre todo hay unas descripciones muy buenas de él en el Jimmy, el bandido de la Patagonia, ¿no? Todos lo han Sí. leído, supongo, y recuerdan eso. De su muerte, además, que es algo bastante... Por ahí encontré una carta, creo que hace un par de años, de un viajero que también se entrevista con él. Nosotros mismos hicimos un trabajo de la búsqueda del último asentamiento del cacique mulato, ahí en el Valle del Río Zurdo. La publicamos con Mateo Martinich y Pedro Cárdenas, creo, si mal no recuerdo, eso fue en los 90. Ahí tienen su Google Scholar, ya son expertos, buscan zurdo, mulato, y les va a aparecer ese artículo. Y allí, respecto de... Yo sé que tenía, por lo que dice el Jimmy, hay una relación bastante conflictiva con sus vecinos de estancia, ¿no? Recuerda que el Estado chileno les da un terreno ahí en el Zurdo, 10.000 hectáreas, si mal no recuerdo, para que puedan andar en libertad, entre comillas, dentro de 10.000 hectáreas. Ellos cubrían muchísimas miles de hectáreas. Y de nuevo, él lo visitaba mucha gente. Era un cacique, si lo considerábamos en el mundo ahónico, era rico, tenía un ganado muy extenso, ¿no? Y entabló relaciones de amistad y comerciales con mucha gente de Punta Arenas, y por eso venía con alguna frecuencia, ¿ya? Ahora, no sé, ¿por qué te refieres a los alemanes en particular? ¿Recuerdas algún alemán en particular? Sí, en específico, a lo que yo me quiero referir más adelante en el relato que quiero hacer como ruta, que es su relación con Joseph Fischer, que era el alemán que llegó a hacer en sí la primera cervecería en Magallanes. Claro. Y que pone la etiqueta de mulato en sus botellas. Sí, porque en lo que he leído tenían una amistad según se pinta, pero no sé si es una amistad empresarial o una amistad de verdad. Entonces hay datos ahí que me gustaría clarificar. Que bueno, yo no he ahondado en eso, no lo conozco, no te agradezco el dato, de hecho, pero te adelanto que hay un investigador argentino que entiendo que vive en Calafate, ¿ya?, que es el que escribió Danzando con Fotos. ¿Alguien recuerda el nombre de este autor? No. Es un libro sobre la fotografía tehuelche, por decirlo así, o ahónique. Un libro bastante grueso. Y él está... José Luis, nos va a salvar. ¿Lo Se tiene? llama Osvaldo Mondelo. Osvaldo Mondelo, por favor, Danzando con Fotos. Osvaldo Mondelo me escribió hace como 1 año o 2 años, antes de y él está escribiendo un volumen sobre mulato. Buenísimo. Así que yo creo que si tú me escribes a mi correo, yo te puedo contactar con Mondelo y tú pregúntale a Mondelo, que en este momento es el experto en mulato. Perfecto, muchas gracias, porque de ¿Parece? verdad que yo trabajé en la cervecería Austral y hablaba de un relato más o menos vago con lo que pude encontrar, pero siempre quise ahondar un poquito más y eso sería de muy gran ayuda. Ahora, me disculpas, Teco, y me disculpas a todos, pero tengo que, en 1 horita más, tengo que cortar el cordón umbilical de mi bebé, así que nos vemos. Gracias. Que te vaya muy bien. Salud. Gracias, que estén muy bien todos. Chao, chao. ¿Alguien más? Pregunta. Sí, adelante, por favor. Hola, mi nombre es Horacio y la pregunta que yo quería hacer, ¿se escucha bien, cierto? Sí, escucho.
es con respecto al color de las pinturas rupestres. ¿Por qué la correlación y por qué la elección de esos colores, teniendo posibilidades de tener más gamas de colores, se van repitiendo esos colores a lo largo de Chile? Me ha tocado ver hartas pinturas rupestres y muchos de esos colores se repiten. ¿Hay alguna información Sí, acerca de eso? sí, sí. Bueno, el rojo es universal. Lo que les comenté hace un momento, tal vez es su parentesco con la sangre, no sabemos, pero la búsqueda principal es del rojo, porque va a haber una jerarquía de colores. Ahora, tú mencionas habiendo tantas posibilidades, yo diría que las posibilidades eran mínimas, al contrario. Había muy pocos colores que se podían convertir en pastas para emplearlas. Los colores que nosotros vemos necesitan, ¿cómo decirlo? No todos los colores que vemos en la naturaleza podemos transformarlos en colores que nosotros podemos utilizar, ¿ya? Por ejemplo, tú buscas un verde, un azul en la naturaleza, hablemos de tierras, ¿no? Que se puedan utilizar y hacer fluidas para pintar, es muy difícil. O sea, de hecho, es una muy buena tu pregunta. Nosotros nos preguntamos cómo, de dónde sacaban los azules de los quillangos, por ejemplo. Los quillangos fueron un artículo de comercio importantísimo y tienen esos colores bellísimos, pero esos colores son muy difíciles. Yo creo que en el área del río Pinturas podrían haber, pero en general los colores más típicos son el blanco, perdón, el rojo, el negro y el blanco, ¿ya? Piensa en las pinturas corporales de los cerdos o de los cahuescas. Y increíblemente el blanco, que parece común, y se dice que era hueso molido o concha molida, el único que tomó una muestra de ello fue nada menos que Charles Darwin, y la envió a analizar y eran diatomeas. O sea, no era cualquier blanco, era un blanco sobre la base de diatomeas. O sea, buscaban un blanco muy particular. Yo he visto solo un afloramiento de un estrato de diatomeas blanquísimo, precioso, en Bahía Inútil, por ejemplo. Yo no lo he visto en ninguna otra parte de la región. Y he visto solo 2 afloramientos de pinturas rojas, 3, perdón, de pinturas rojas, de tierras rojas que se pueden convertir en pintura con un poco de grasa. Entonces, ¿eso quiere decir que podría ser un lenguaje de color? Puede ser un Digamos, lenguaje de color. Hay un antropólogo que se llama Lévi-Strauss, que dice precisamente eso, que hay estructuras de colores o estructuras, un lenguaje de colores que siempre están ligados entre sí. Incluso tiene que ver con él se vuela hacia la lingüística también, o sea, dice que hay pares de colores que tienen relación con ciertas nominaciones, etc. ¿En qué libro está? En un libro sobre estructuralismo de Lévi-Strauss. Tendría que buscarte, ¿no? Eso es hace mucho tiempo, ¿no? Pero el tema ¿se puede buscar ahí en ese mismo Google Academic alguna información sobre eso? Sí, yo creo que busca. ¿Sabes quién? La que se ha ocupado mucho del tema se llama Danae Fiore, es una colega argentina. Danae Fiore. Y ella hizo su tesis doctoral sobre este tema y puedes encontrar información sobre esto que estás preguntando. Ah, ya. Bueno, también me estoy leyendo este libro. Precioso ese libro. De Julius Verne. Me encanta. Muy, muy bueno. Ajá. Bueno, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Ok. Respecto al pasado no histórico, y nos lleva a esto de la autodenominación de los pueblos y a uno de los problemas más grandes que tengo siempre con ustedes, con los guías, que me preguntan si, por ejemplo, las pinturas del Paine son Aoniken, o no sé qué sitio de la prehistoria es Selknam, ¿se entiende? Es como, y yo siempre les digo que no podemos atribuir etnicidad al pasado, ya que las etnias son históricas, ¿no? Solo podemos hablar de los Yagán, de los Aoniken, a partir de su descripción por parte de los europeos, si ustedes quieren, o de los blancos, o como sea, de las sociedades grafas, o sea, sociedades que escriben respecto de sociedades que no escriben. Entonces, a partir de la escritura, recién cuando aparece las naves de Magallanes, por primera vez podemos hablar de una etnia de esta región. No es que no existieran antes,
pero yo no sabía cómo nombrarlas mientras más atrás en el pasado vamos, porque no sabemos si han habido transformaciones de esos pueblos en otros, ¿ah? O llegada a otros pueblos donde antes vivieron, si los Aoniken son recientes o antiguos en el territorio. ¿Ellos son descendientes de los primeros pobladores de Fel o de Cueva del Medio o no? Ese tipo de preguntas son difíciles de responder arqueológicamente. Y por eso grábense siempre bien esto, no podemos atribuir etnicidad al pasado remoto. Podemos hablar en tiempos históricos de las etnias, pero no en tiempos arqueológicos de esas mismas etnias. Supongo que eso les queda claro, ¿no? Eso, no, te quería comentar, Alfredo, que en cierta forma me trae un poco de tranquilidad a mi discurso, porque ¿Ya? es complejo, son grandes Sí. interrogantes y, bueno, por otro lado, aparte de complejo, también es muy interesante como para estudiar más, pero creo que la arqueología manda, ¿no es cierto? Sí, Por ejemplo, yo preferiría, siempre es la cultura material la que manda, por decirlo así. Es como, yo también siempre les decía, les daba un ejemplo de que la gente miente sobre sí misma, pero sus cosas no, ¿ya? claro, no sabía que la osamenta o pedazo de osamenta o resto más antiguo era de 6.500 años, era Sí, canoero, ¿no? no era una Cano- mujer. Sí. Horacio y Eva. Eva primero. Ah, ya, ahí sí. Teco, hola. Hola. Yo tenía una cafetería, no sé si alguien se acuerda, y ahí llegó un antropólogo francés, que ahora voy a ir a mirar el nombre cuando pille el libro de nuevo, me he cambiado tantas veces de casa. El antropólogo francés dejó, en vez de dejar una felicitación por la cafetería en el libro, dejó un tremendo ensayo sobre la vida espiritual de los nativos fueguinos o patagónicos, no recuerdo bien. Y él en el fondo decía que el ser humano actual o el del siglo XIX tenía un tercio de su vida era política, otro tercio era espiritualidad y el otro tercio era comercio, entendiéndose comercio por buscar cubrir tus necesidades básicas, política, tus relaciones con los demás humanos y espiritualidad, pensar en la vida después de la muerte. Y él decía en este mensaje que los nativos de esta zona tenían un 60% de vida espiritual y un 17% política y un 15% de comercio. ¿Eso tiene alguna base que tú puedas decir sí o no? ¿Alguna cosa que te tinque? Me acuerdo que una vez hablamos de unos entierros raros ahí en Cerro La Ballena, que podría hablar de eso, no sé, pregunta. No sé, me gustaría saber quién era, no te acuerdas el nombre, ¿no? Nunca lo miré mucho, era un francés y puso su nombre, pero yo pesco poco los nombres. Ok. Mira, yo me acuerdo que creo que es Lothrop, Samuel Kirkland Lothrop, que trabajó en Tierra del Fuego en los años 20, le hizo este tipo de preguntas a Lucas Bridges. Hizo como una encuesta, lo vi hace muchos años, y eso es una problemática antropológica muy, muy importante, muy general, que estuvo como de moda hace hartos años atrás ya, cuando hay un autor norteamericano, si mal no recuerdo, se llama Marshall Salins, S-A-H-L-I-N-S, ¿ya? Marshall Salins, S-A-H-L-I-N-S, y habla de las sociedades prehistóricas, entre comillas, como sociedades de la abundancia, y empiezan a calcular el tiempo que gastaban ese tipo de, los cazadores recolectores en general, en economía, en ritualidad,
y se dan cuenta que tenían mucho más tiempo que nosotros, ¿ya? Que los occidentales. Y ahí eso nos llevó al drama de que los dramas humanos comienzan con la agricultura y la ganadería. O sea, y yo recuerdo un dato que me encanta, que no sé si es tan exacto, pero es tan bonito que me gusta, que es que el bruxismo comienza con la agricultura y la ganadería. O sea, la gente empieza a sufrir de bruxismo cuando tiene que cuidar sus siembras, sus ganados, etc. Y como que antes los cazadores-recolectores no sufrían estrés, ¿no? Así que el tema es más que interesante. No sé, no te podría decir si esos son los porcentajes, pero sé que esa problemática se discutió mucho, y hay un autor que también me encanta, se llama Pierre Clastres, lo buscan por ahí, escribió un libro sobre los guayaquis del Amazonas, se escribe Clastres, tal como lo pronuncio, y él habla de cómo las sociedades de cazadores-recolectores evitaban, por ejemplo, las jerarquías, las jefaturas, cómo se las ingeniaban, luchaban contra modernizarse en el fondo, ¿no? Querían permanecer como lo que eran, porque eso les daba una satisfacción mucho que tener objetos. Alguien dijo algo, pero no lo escuché. Horacio, ¿tú tenías una pregunta? No, el micrófono, o sea, no sé qué pasó, pero no fui yo el que lo puse. Ok. Carola. Hola, Hola. qué interesante lo que hablas, me parece súper buena esta como conexión entre el estrés y nuestra vida de ahora como al nacimiento de la propiedad en sí. ¿Hay alguna bibliografía donde uno pueda tener este material más en profundidad? Sí, el que te mencioné, Marshall Salins. Marshall S-A-H. Sí, y mira, yo hice una charla una vez sobre este tema para una especie de... ¿Recuerdan estas TED Talks? Las han visto, supongo. ¿Ya? Y hace años, pero no me acuerdo, este Rodrigo Jordán, que era como un guía, es como un guía, ¿conocen a Rodrigo Jordán? Sí. Tenía ¿cómo se llama? Un instituto que se llama Vertical, así se llama, Vertical. Espérate, Constanza es Salins, S-A-H-L-I-N-S. Marshall Salins. Gracias, Marcelo. Sí, es Vertical. Vertical me pidió una charla y yo traté de desarrollar este tema y creo que está en la web, o un amigo me dijo que estaba. Entonces, si buscas Vertical y buscas Alfredo Prieto, yo trabajé este tema en particular en esa charla. Si no lo encuentras, me escribes a mi correo alfredo.prieto@umac.cl. Y lo hicimos, José Luis, a raíz de Cerro Guido, porque por las diferencias que podíamos establecer entre por qué hay unos enterrados en la cima y otros más abajo, esa temática es lo que desarrollamos, y si había equidad o inequidad entre las poblaciones de cazadores-recolectores en esa charla. Ok. El pasado es no histórico, entonces ya sabemos, volvamos a la cuestión. ¿Dónde se discute este tema? Esto va a depender de la etnia en cuestión. ¿Dónde vivían principalmente los Aoniken, por ejemplo? ¿O cuál era el corazón del territorio Yagán? ¿Cuál era el corazón del territorio Cahuéscar? ¿Será esta charla del 2010? Parece que alguien encontró esa charla, puede ser. Ábrela y fíjate si es en vertical o es, por favor, porque yo ni me acuerdo ya. Hola, hola, Alfredo. Sí, es tu charla. Hola, Irlanda. Es del Instituto Vertical. Sí, ahí está Ya, el link. ahí está el tema desarrollado, Carola. ¿Ok? Súper, muchísimas gracias. Bueno. Y aquí, bueno, evidentemente el pasado no histórico está mucho más cerca y tienen ustedes el Museo Mayorino Borgatello, el campeón de esto, ¿no? Ahí están
todas las piezas que vienen de las misiones de Dawson, etc. Hay cosas en el Museo Regional de Magallanes, en el Instituto de la Patagonia, en el Museo del Fin del Mundo, en el Museo Martín Gusín, en el Museo de Historia Natural de Santiago y muchísimos museos del mundo. ¿Dónde están en exhibición estos objetos? En el Museo Borgatello, en el Museo Regional de Magallanes, en el Museo Martín Gusinde, en el Museo Río Grande, de las Misiones, supongo, y otros museos del mundo, como en Estados Unidos, en particular el Peabody, y en Europa, que son varios, el Museo del Hombre, etcétera, etcétera. O sea, y la otra ventaja, así como ustedes tienen el grupo Scholar, la mayoría de estos museos ahora tienen sus colecciones disponibles en la web. O sea, ustedes pueden ver las colecciones de Fuego Patagonia si entran al museo Al-Quebran Lee. No sé si ubican ese museo que es como guarda las colecciones del Museo del Hombre. Se escribe Quai, Q-U-A-I, Bran Lee, con B larga. ¿El que está en Francia, Alfredo? Sí, ese. Yo creo que ustedes pueden entrar allí, creo que vi hasta las colecciones de Amperer allí, que las pueden ver y bajar en la pantalla. Entonces, hay una persona del CSIC de España también, pero busquen el Quai Bran Lee. Quai se escribe con Y, con I latina, y Bran Lee finales con Y. ¿Ya? Hagan su búsqueda de objetos, de ese tipo de objetos, ¿no? Y también en el Peabody Museum también tienen las colecciones disponibles en la web. También en el Smithsonian, en el Natural History Museum de Nueva York, están algunas veces pieza por pieza. O sea, si quieren las puntas cola de pescado de Yunus Bird o los litos discoidales, ahí los pueden bajar y tener y hacerse de su imaginoteca, por decirlo así. ¿Ya? Museo Británico de Londres tienen mucho también. También, exacto. Ahí recuerden que hicimos esa exposición, que es un catálogo que hicimos con McEwan, Borrero y yo, Prieto, y está ese catálogo de la exposición sobre Fuego Patagonia en el Museo Británico. Después podríamos decir que hay una arqueología hispánica que también es interesante, la arqueología de contacto, o sea, cuando se produce el choque, ¿no?, de culturas y donde salen evidentemente perdiendo las etnias locales, y eso tiene su expresión en las primeras cerámicas de los poblados hispánicos de Rey Felipe o de Nombre de Jesús en el caso de Argentina. Recién estuvimos hace 2 semanas reexcavando un sitio en Punta de Adúngenes que tiene cerámica y hierro, lo que nos llevaba a una problemática de si los nativos eran los que andaban trasladando estas piezas o fueron los propios españoles que se salieron de Nombre de Jesús, etc. Es todo un tema. ¿Dónde hay colecciones para contar esa historia? En el Instituto de la Patagonia y en el Museo Regional de Magallanes, que son las excavaciones de Omar Ortiz Troncoso, que son los años 70. Eso es para ver cómo pueden ahondar en su relato. Me estoy apurando porque no quiero olvidar de mostrarle un par de cosas. A ver, un segundo. No creo que nos quedemos acá. Porque quería hablar de 2 o 3 temas todavía que me parecen relevantes. No sé qué pasó con... desapareció. Acá está. Bueno, les repito, estos objetos tienen, solo están, por ejemplo, la cerámica hispánica de Rey Felipe, que yo sepa, solo la exhiben en el Museo Regional de Magallanes, un poquito. Nada más. ¿Y cuáles son los objetos característicos de este periodo de contacto? Yo pensaría en los raspadores de vidrio, en las flechas de vidrio, cuchillos de metal, en los quillangos, las pipas, los dados de hueso, etcétera, de los tehuelches, que son muy importantes, incluso muy importantes para los artesanos también, que es un tema que vamos a desarrollar más adelante. Pero yo quería casi culminar ya quiero hacerles 2 presentaciones que tienen que ver con la riqueza de algunos objetos que les pueden... estuve buscando qué
qué objetos tienen una expresión regional y que pueden encontrarse en el paisaje y les pueden informar o ser relevantes para vuestro relato. Y les voy a poner un par de ejemplos. Yo no sé si hay aquí, pongo entonces, Ernesto, ¿cómo era? Pongo presentar o compartir pantalla, ¿no? Sí, tienes que poner ahí, al lado de una manito te aparece un símbolo como una flechita para arriba. Sí, ok, ya la veis. Tu pantalla completa. Sí. Mi pantalla completa, ¿no? Pantalla completa, y si tienes dos pantallas ahí te da la opción de elegir incluso tú qué pantalla o qué ventana quieres compartir. Ok. Miren, hace muchos años atrás ya tuve la oportunidad de ir a la Isla Noir. Y les cuento esto porque es lo que me parece que es un tema relevante para estoy pensando en los guías de Williams y de los canales o la gente que sale a navegar, etcétera, que me parece que es un tema que apareció recientemente gracias a un investigador sueco y gracias a un colega de Gabriel Segers y a su profe, que es como yo llegué a este tema, que se pusieron a estudiar el manejo del bosque entre los cahuéscar, en realidad. Ese era como su tema, el tema de tesis de Gabriel. Su profe guía era Juan Gastó, y por eso llegó a conversar conmigo y se despertó todo un tema, se despertó un recuerdo también, en realidad, de algo que yo había leído sobre la construcción de canoas de corteza. ¿Ya? ¿Están viendo a todo esto? ¿Hola? Se ve bien, se ve bien. Sí, perfectamente. Ok. Se ve Isla Noir. Sí, pero si pones tu modo presentación, creo que se ve más grande, Teco. ¿Ahí? ¿Ahí está o no? No, Hola. No, profe, se ve igual chiquito. ¿Va? ¿Tú estás viendo modo presentación en tu compu? Sí, exacto. ¿Qué tan chiquito? O sea, pueden ver qué es lo que no ven en realidad. ¿Ven el símbolo, el punto rojo ahí, no? Sí, se ve. El globito ¿Sí? rojo ese, sí. Ok. Sigamos con esto, si no me voy a complicar. Ya, la Isla Noir es, como pueden ver ahí, es la isla más externa del archipiélago, por lo menos de acá del sur. ¿Ya? Había habido un paleobotánico, un tipo muy, muy interesante que se llamaba Keith Bennett, que vino a esta región hace 10 o 15 años atrás. Y él estaba interesado en las islas exteriores, porque era interesante. Su pregunta era si el hielo que había arrasado con buena parte del paisaje en su avance había llegado hacia el otro lado. Era una buena pregunta. Nosotros siempre nos imaginamos el hielo avanzando por el Estrecho Magallanes, por el Seno Otway, allá en Última Esperanza, por el Golfo Almirante Montt, como entrando y moliendo piedras, ¿no? en su paso. Pero la pregunta hacia el otro lado no se la había hecho mucha gente. O sea, ¿dónde iba el hielo para el otro lado, hacia el Pacífico, ¿no? Y eso lo llevó a la pregunta de, vamos a ver en las islas más exteriores, ¿ya? Isla Noir, pero él se fue a los Chonos, a unas islas exteriores por allá arriba. Pero eso me despertó el interés en Isla Noir, y tuve la oportunidad una vez que iban unos científicos alemanes a la isla, a recorrer la isla porque está poblada de pingüinos. Hay, no sé, si mal no recuerdo, eran 120.000
pingüinos, y creo que es muy biodiversa porque habían penachos amarillos, macarrones se llaman, ¿no? Espero que me corrijan. Había pingüino Magallanes, había pingüino rey, etcétera. Muchos tipos de pingüinos, además de otras aves, ¿no? Y eso me llevó a... porque nos costó mucho llegar y nos costó mucho salir de esa vez. Porque es terrible, los pescadores le dicen no ir, ¿no? En vez de nuar. Y esa vez nos llevó al tema de la construcción de canoas, ¿no? ¿Cómo hacían sus canoas de corteza, cada cuánto, con qué materia prima, etcétera? Esta es una representación del siglo XVII, si mal no recuerdo, del Hermit, en el sur, hacia la zona del Cabo de Hornos, y ahí es la primera vez que se ven, bueno, están bastante bien representadas las canoas, y al fondo, no sé si ven, ojalá que puedan ver, díganme si ven mi flechita circulando, ¿la ven? ¿Hola? Profe, está fijo, como está fijo el modo que no es presentación, apriete usted mejor la diapositiva que quiere mostrar para que se vea en la pantalla. ¿Pero están viendo esta pantalla o no? No, me pierdo. No, nosotros lo que quedó fijo fue la que dice Isla Noir, solamente. Sí. Ah, espérate. Espera un segundo. Ahí. Ahí sí. Ahí, esa es la representación holandesa ahí de las canoas, ¿no? Sí. ¿Ven ahí donde estoy moviendo el cursor? Y ahí se ve. Sí, sí. Bueno, es la primera representación de una construcción de una canoa, lo que es muy interesante. Ahí están construyendo una. ¿Ya? Sí. Unos palitos que la sostienen, etc. Recuerden que los canoeros llegan hace 6.500 años y no pudieron llegar sino a través de un medio de navegación que es este, ¿no? La canoa. Esa es una imagen de canoas también en la orilla con los toldos y los fueguinos al fondo. Y esto me llevó también a la pregunta acerca, y nos llevó a escribir un artículo hace muy poquito sobre el único, que yo recuerde, trozo de canoa encontrado arqueológicamente. Porque una cosa es decir que los canoeros usaban canoas de corteza en tiempos Yagán, en tiempos históricos, y otra es saber qué antigüedad tiene esta canoa, ¿ya? ¿Qué tan antigua es la canoa de corteza? Esa es la pregunta. Y la canoa de corteza, el Jonas Berg encuentra un trozo en un sitio arqueológico y fecha el contexto como 900 años de antigüedad. O sea, la mayor antigüedad que tenemos para la canoa de corteza en particular, que es, este es el dibujo que hace Jonas Berg de las piezas que encuentra en un sitio del río Douglas, cerca del río Douglas, en Gulaya o el canal, ese canal. Ese trozo de canoa lo fecha su contexto en 960 o casi 1000 años. O sea, ya tenemos una antigüedad al menos de 1000 años para la presencia de la canoa de corteza. Bueno, y la pregunta es cómo y dónde se hacían. Y no les voy a leer esto porque es muy extenso, pero yo, cuando hablé por primera vez con Gabriel Segers, me acordé que había leído una descripción de un astillero de canoas, ¿ya? Y este astillero de canoas estaba frente a Natales. Y eso es lo que fuimos a investigar hace un par de años con unos arqueólogos catalanes y todavía seguimos en este proyecto. Y excavamos un sitio en Bahía Eastern. Yo creo que no encontramos el sitio descrito por la misión hidrográfica inglesa, por Bynoe, que es el que describe lo que les mostré anteriormente, pero él dice que tenían 2 o 3 canoas en construcción, habían abandonado otras, había una gran choza, como yo creo que era una choza ceremonial, porque era demasiado grande por lo que describe. Gracias a esto encontramos uno de los primeros mapas de Última Esperanza. Gracias a eso también encontramos la respuesta a quién había puesto unos nombres, y con mi amigo Busoli siempre nos preguntamos quién le puso Monte Rotunda y Monte Palladium a unos cerros por allí, había sido la misión inglesa. Bueno, y ¿por qué les mencioné que hay unos objetos que recorren todos los canales y que pueden ser un objeto de senderos o de discusión o lo que fuera? Y son estas huellas
de los árboles culturalmente modificados, ¿ya? Esto se publicó hace muy poquito en una revista que se llama Human Ecology. No sé si lo ven bien ahí el artículo o la referencia. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí se se ve bien, ve. profe. Claro, traten de bajar este artículo, debe estar en la web. Es sobre eh, árboles culturalmente modificados y en el mundo de los cahuescas, en particular el río Bachelor. Ahí está trabajando Lars Årslund, que es un experto en este tema de Suecia, con Gabriel Segers, y en su mano izquierda pueden ver una gran cicatriz en un árbol, y él están barrenando para obtener las fechas de esas cicatrices. Y aquí hay muchos ejemplos de esas mismas cicatrices en árboles que fueron heridos para obtener corteza, que era una materia prima muy utilizada en los canales, no solo para hacer canoas, sino también para hacer baldes de corteza y otros, a veces hasta para tapar partes de las chozas, etcétera, etcétera. Ahí lo que ven son árboles antiguos que tienen estas huellas culturales, y abajo, a mano derecha, en la D, se pueden ver las huellas de corte que hicieron sobre estos árboles. Son bastante más comunes de lo que creemos. Cuando yo los veía, o sea, todos los hemos visto, pero no teníamos una explicación. Ni siquiera yo no me preguntaba sobre este tema, hasta que Lars, Gabriel, comenzaron a abrirnos los ojos sobre esto. Y cuando uno abre los ojos, ya los he visto en el seno Amirantago, los he visto ahí hay varios. Si ustedes van a Puerto del Hambre, a la ciudad de Rey Felipe, y caminan por la orilla sur de la bahía donde está la ciudad de Rey Felipe, van hacia la punta, van a ver, hay varios, me impresionó, como 4 o 5 árboles con huellas de corte muy notables, como estas, ¿ya? Así que este es un tema relevante en esta zona. Otro tema relevante para la prehistoria regional son los pasos de indios, ¿no? Es un tema que comenzamos a desarrollar hace hartos años ya con Denis Chevalet, David Obando, un geógrafo, y a Denis lo conocen en William, ¿no? Y trabajamos este tema de los pasos de indios, y ha ido como creciendo como tema, porque es muy interesante. O sea, aquí hay un paso de indios de Isla Desolación, que dibuja y describe Iris Routledge, una antropóloga, en 1914, a la salida del Estrecho Magallanes, y ahí pueden ver los varales para subir la canoa y pasarla de un lugar a otro, etc. Y eso se prestó para una tesis de postdoc de un colega español que vino a estudiar el tema, y lo desarrolló en un artículo que les muestro aquí rápidamente. Él se llama Alfredo Maximiano, y escribió cómo buscar estos sitios desde el aire, digamos, desde la Google Earth, donde podemos encontrar estos pasos de indios y deducirlos a partir de las fotografías. Ahí esto es parte de su trabajo, y creo que son temas que son muy interesantes porque también son temas bastante universales. Si ustedes piensan en que las canoas de corteza se usaron en otros lugares del mundo, eso significa que esas problemáticas también se dan en esos otros lugares del mundo. Si ustedes piensan en que los archipiélagos, por ejemplo, escandinavos, tienen también muchos pasos de indios, también van a encontrar que tienen problemáticas que son bastante universales sobre estos temas. Nos llevan a otros lugares del mundo, a otras problemáticas, a otras discusiones. Pero quería mencionarles finalmente otro tema que es interesante sobre sus relatos. No solo vamos a hablar de la arqueología de la prehistoria, también vamos a hablar de un presente. Y yo puedo hablar en propiedad porque fue un presente de niño. Y cuando quiero hablar de esto, quiero hablarles de estacionalidad. Es un tema que lo motivó una conversación con Ernesto, que le pareció interesante, pero quiero que lean esto. No me gusta que lean, o sea, no me gusta leer una presentación PowerPoint, pero esto es muy breve. Y dice: durante generaciones la alegría de los niños magallánicos
podía sostenerse en un simple armazón de madera, unos pocos metales y un buen invierno. Y con esto quiero introducirnos al tema de la estacionalidad de algunas actividades, ¿no? Esto es una foto de la laguna Pudeto, y ustedes pueden ver ahí a los jóvenes en invierno con trineos y patines. Supongo que los ven bien, ¿no? Sí. Nosotros hicimos un trabajo con dos colegas, Mauricio Cuercha, un arquitecto que hizo los dibujos que van a ver más adelante, y Mirna Magallanes, sobre este objeto en particular, sobre el trineo a palillos, ¿no? Cuando yo era niño era muy común, yo lo usé, y era muy simple, lo hacíamos nosotros mismos, y el modelo se replicaba, era un modelo muy particular, que es el que ven ahí, estos chiquitos de rodillas con sus palillos, y aquí tienen otra imagen en otra laguna con un niño que está en el centro, con un trineo de palillos también, ¿no? Y otros patinando. ¿Alguien? No sé si alguien está preguntando algo, no sé. Ok. La gente jugaba mucho con estos trineos, hacían competencias de trineos, se tiraban por las calles abajo, y era muy, muy particular esta construcción. En este caso, por ejemplo, los palillos propulsores se hacían con palos de escoba, algunos le ponían unos tarros como en Nescafé chiquititos y le ponían velas adentro como luces. Lo hacían. Sí, claro, los hacíamos todos y eran divertidísimos además. Entonces, lo que quiero mencionar es que hace unos días atrás vi un trineo de estos en una casa de remate y me llamó mucho la atención. Un viejo trineo de estos de palillos. Ahí ven de nuevo a los chicos en patines y en palillos. Este es un trineo ya más de otro tipo, pero con palillos también. Y es interesante el hecho de que se puede recorrer la ciudad en particular de Punta Arenas en torno a un objeto, contando la vida de un objeto que ya no sé si ha desaparecido, yo no lo he visto más. No sé si en las poblaciones más periféricas puede que se practique todavía esta práctica, pero nos lleva de nuevo a un tema casi arqueológico, o sea, en qué medida la cultura material puede dar cuenta de la sociabilidad de las personas, sus viejas alegrías, sus modos de confeccionar, etc. Había traído otra imagen de la vida de los objetos, pero no alcancé a bajarla. Pero podría ser un objeto de una discusión más adelante acerca de cómo podemos hacer que los objetos se conviertan, la cultura material, lo que hacen los arqueólogos, se convierta cada objeto en una indagación, en un sendero, en una búsqueda. O sea, ¿en qué medida pueden ustedes servirse de ciertos objetos para hablar de estacionalidad, para hablar en el caso que les había traído, pero esperen un poquito. Espero encontrarse. Que quería traerles más bien, porque no lo había encontrado. Un segundo. El caso que quería traerles a colación tenía que ver con... era una tarea más bien, una indagación para ustedes. El computador está muy lento. Bueno. Haga alguna pregunta. Háganmela mientras yo. ¿Puedo hacer una pregunta, Alfredo? Sí, adelante. Muchas gracias. Mira, tiempo atrás se proyectó en un canal regional algo que fue muy interesante, que hablaba sobre que las islas Isabel, Magdalena, Marta y Contramaestre habrían sido
factor de un puente entre que los canoeros realizaron entre continente y la Tierra del Fuego. Mi pregunta es, ¿debemos considerarlo como una teoría o podemos asumir que eso fue una realidad? No, es una realidad eso, claramente. Ya, ya. Y la otra pregunta es que hace un tiempo atrás, ya no recuerdo cuánto, nos conversaste en alguna clase una teoría tuya muy importante y llamativa, que era que probablemente, o sea, los canoeros podrían haber sido indígenas terrestres que pasaron debido a la latitud y a la geografía a la condición de canoeros. ¿Has desarrollado eso? ¿Es una teoría todavía? ¿Hay algo al respecto que pudiera informarnos? Sí, nosotros, es un tema que siempre ha preocupado, hay como dos bandos. Los canoeros o descienden de poblaciones del norte que inventaron la canoa en el norte, o descienden de poblaciones de cazadores terrestres y se convirtieron en canoeros en esta zona. ¿Y por qué esta zona era muy importante para eso? Porque precisamente en esta zona es donde se da las mayores antigüedades de la presencia de canoeros se producen aquí. Por lo tanto, eso nos llevaba a pensar que podían haber sido, habrían tenido su origen aquí los canoeros. Y hace unos 5 años atrás, puede ser, 2014 puede ser, no recuerdo exactamente, con Charles Stern, un geólogo, especialista en volcanes, y Jordi Esteves, que era un profe de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se quedó pegada la presentación. Ok, momento. ¿Y qué es lo que están viendo? Es la última imagen como de una trampa de zorros así, pero como que se está yendo, pero no se fue, quedó ahí nomás. Está bien. Porque es lo último que les voy a mencionar. Bueno, y esto se escribió un artículo y ponen Prieto, Stern, S-T-E-R-N y Esteves. En Google Scholar les debería aparecer, después del 2010, les debería aparecer ese artículo donde hablamos que una de las otras hipótesis es que el golpe que da el Hudson, que llenó de cenizas hace 7000 años más o menos la Tierra del Fuego, pudo haber sido un estimulante del poblamiento de los canales, en realidad por parte de cazadores terrestres. Son hipótesis, son juegos, son formas de estimular la discusión, ¿no? Sobre la base de ciertos elementos firmes, digamos, pero en general muy difíciles de probar en general. Pero vuelvo a tu primera pregunta, ¿que era un puente terrestre? Eso lo probamos, digamos, en nuestros trabajos. Lo que pasa es que en todas esas islas encontramos evidencias, por ejemplo, de obsidiana verde que viene del Otway, o encontramos materia prima de Miraflores que proviene del norte de Tierra del Fuego, que pasaba de un lado a otro del estrecho. Y cuando encontramos, vuelvo... Ay, es que me están reclamando que se ve mal, algo así, no sé. Sí, cuando encontramos un niño en Bahía Inútil, que fue todo un hallazgo en realidad sorprendente, ahí tienen que buscar Prieto et al. Y se llama A Child of Tierra del Fuego o A Novel Burial of Tierra del Fuego, y ahí nos aparecía un niño que estaba rodeado de unos objetos muy especiales y esos objetos venían del continente, habían huesos de ñandú, etcétera, etcétera, y eso evidenciaba que había un intercambio muy fluido pero solo a través de los Cahuéscar, de navegantes, porque este era un territorio de Selma, pero tenía cosas del otro lado del estrecho. Entonces alguien se las traía, ¿no? Y se daba esta presencia de un puente en esa zona. Y de hecho es el límite. Y además se los vio en tiempos históricos muchas veces en esas islas a los canoeros.
Y esos canoeros debieron intercambiar cosas de un lado a otro del estrecho. ¿Ya? Finalmente, este objeto es muy interesante, lo encontré en Punta Dúngenes y me impresionó, lo están viendo, ¿no? Es una trampa de zorros, ¿no? No, no se ve. Sí, pero no se ve bien, está desfigurada qué raro. la diapo. Déjenme ver si lo soluciono. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Perfecto. ¿Se ve mejor? Ok. La encontré en Dúngenes en las campañas anteriores y me impresionó mucho. Primero es un objeto cualquiera, es un objeto que de partida es cruel, ¿no? Y dice mucho más de lo que a simple vista puede verse. Si van al detalle, ¿ven mi cursor girando ahí? Sí. Sí. Ahí hay una falange de zorros. Mira aquí. Claro, sí se ven los restos. Allí, en esta parte. O sea, evidentemente es un objeto que habla mucho más que su mera apariencia primera, ¿no? Porque habla de crueldad y habla de que un animalito murió atrapado por eso. Y podemos ir a las razones, porque a los ganaderos les interesa que no les maten a las ovejas, y no sé qué razones. Pero yo creo que lo que trato de decir a lo largo lo que he tratado de decir a lo largo de estas 2 horas y que culminan el trineo, los árboles culturalmente modificados, es que la arqueología nos puede dar un anclaje acerca de objetos que cuentan historias, ¿ya? Pueden haber paisajes que cuentan historias, pero también mi preferencia siempre ha sido por los objetos que cuentan historias, ¿ya? Sea un quillango, sea la flecha, en el caso de la flecha Cernal, sea esta trampa, yo creo que hagan lo que hagan, ustedes siempre tienen que tener o buscar un anclaje en un objeto, que es desde el cual pueden desarrollar su relato. Y por eso es tan importante que vayamos pensando en un futuro, ¿cómo se llama? En sitios, de que hablamos con José Luis antes, ¿no? Sitios expuestos al aire libre, o las colecciones de los museos, las exhibiciones. Esto ustedes mismos como guías pueden presionar acerca de lo que necesitan en realidad, que nosotros les proveamos, ¿no? Yo creo que si puedo ayudarles en algo, en eso sería fantástico. Creo que por ahí va nuestra colaboración y es lo que siempre he esperado. Yo espero mucho de sus preguntas, que son muy estimulantes, pero ustedes también tienen que decirme qué es lo que necesitan de nosotros para mejorar su relato. Pico, ¿puedes repetir tu correo electrónico, porfa? alfredo.prieto@umag.cl. Gracias. Ok. Y con eso terminamos por ahora. Pero seguimos en las preguntas, por supuesto, ¿no? Adelante. Eva. Espera. Mi micrófono. Oye, solo para estar updated de las últimas charlas las primeras, no sé. Punto 1, ¿pillaron la fuente de la obsidiana verde o aún están en ese tema de que se encuentran las piezas y no saben de dónde salen? Y la segunda es, ¿qué pasó con un bebé que encontraste en un entierro en una cueva de Cerro Ballena que se había mandado a Francia para analizar? Si habrá respuesta a eso. Son cosas que me quedan y como que no. Pusiste el dedo en la llaga. La obsidiana verde nunca la encontramos y trajimos al experto, que es precisamente Stern, y estuvimos 3 años buscándola y no la encontramos, desafortunadamente. Bueno, y respecto del Cerro Ballena, eso lo habías mencionado antes, pero yo no te he hablado de eso, porque nunca encontramos a ningún bebé en el Cerro Ballena.
Así que puedes estar confundiendo con el Cerro Guido, pero no era un bebé, eran varios. Pero el Cerro Ballena, no, yo solo encontré en el Cerro Ballena, perdón, esperen un segundo. ¿O será la cueva de los niños? Cueva de los niños puede ser. Claro, esa que nos mostraste cuando hicimos el diplomado en 2018 con el SECUA. Ahí llegamos a la cueva de los niños. Claro. Así que, sí, pues, perdón, en el Cerro Ballena, es que estoy confundiendo con el Cerro Ballena del río Las Chinas. Ok, ya, ok, ahora sí. Ahora te entiendo, Eva, gracias. Sí, eso se publicó en 3 artículos ya. Y creo que hay un cuarto que se presentó en un póster, porque lo que tenía interesante, los restos no están en Francia, los estudió un francés aquí in situ, ¿ya? Están en el Instituto de la Patagonia. Lo que tenía de interesante es que era, según él, que es un experto, era el segundo caso a nivel mundial de un entierro de un niño con una malformación, que era anencefalia. Y eso está publicado por, a ver, está Legupil, busquen en su Google Scholar, Legupil Prieto, Cueva de los Niños, o un abrigo pintado en Última Esperanza, creo que se llama el primer artículo, y después lo desarrolla más Pascal Cellier, se llama el experto que estudió muy a fondo este trabajo. Se llama Pascal Cellier, con doble L, y lo buscas también en la web, y busca Última Esperanza, Cellier, o Arqueología Última Esperanza, o Arqueología, va a estar en francés seguramente. ¿Y te apareció algo o no? Qué raro. ¿Francisco? No lo he buscado. A ver, pero pero la Mónica lo encontró, dice, sí, ahí está. Cellier, Pascal Cellier, S-E-L-L-I-E-R, Cellier. Bueno, confíen en mí, les va a aparecer. Y si no, me escriben y yo se los busco. La Cueva de los Niños dice el título, sí. Dice Mónica. Ok. Ahí están los mejores trabajos sobre ese abrigo. ¿Ya? Francisco, alguien más había preguntado. Eva y alguien más. Sí, ¿Se puede? Sí, dale. Mira, yo debo salir ahora, debo terminar, pero quería hacer una reflexión antes de retirarme. ¿Ya? Primero quiero agradecer a Ernesto, José Luis y Gaynor, y si hay algún otro organizador, por la feliz idea de traerte hoy día a esta reunión, donde hemos aprendido muchísimo. Este es un tema apasionante, muy apasionante, el saber qué ha pasado, ¿no es cierto? En el pasado, el tema de los primeros habitantes, paleoindios y un largo etcétera. No obstante, hoy día por lo menos a mí me ha sorprendido con algo más reciente, que fue el tema de los trineos, la laguna de Patinar y ese tipo de cosas. Cosa que yo viví, ¿ya? Yo también hice los trineos, pero a lo que voy es que debemos bueno, todo ser humano, pero especialmente el mundo de los guías, reflexionar sobre nuestro tiempo futuro. Quiero decir que nuestro presente puede ser un legado para gente que va a venir más adelante, 1000 años más, 2000 años más. Yo soy un sostenedor que estamos viviendo el antropoceno. Esto es, la geología del planeta se está alterando por intervención humana. Yo me recuerdo, subía por el río Las Minas a buscar semifósiles cuando era niño, ¿ya? Y hace unos meses atrás fui a la reserva y noté que los lugares por donde yo transitaba, que eran completamente salvajes y bellos, hoy día están con casas y edificios. Eso es el antropoceno. Es una locomotora que va a una velocidad a punto de descarrilar. Y a lo que voy es que nosotros, creo yo,
debemos también dejar registro. Por Correcto. eso yo llamo a tomar fotos, llamo a escribir, a relatar el mundo presente de cada uno de nosotros, para que en el futuro nuevos Alfredos Prieto vayan encontrando material, porque vamos a hacer, bueno, hay muchas formas de dejar registro ahora, pero vamos a ser motivo de estudio también. No hablo pasado mañana, sino 2000, 3000, 4000 años más. Sí, claro. A lo mejor suena un poco loco lo que estoy diciendo, pero es así. Lo veo así yo. Entonces mi llamado es que nosotros como guías vayamos dejando cosas, lo que vemos, lo que sentimos. Va a ser importante para los hijos, los nietos, nuevas generaciones. En distintas formas, como digo, fotografía, el que tenga la habilidad que escriba, el que pueda pintar que pinte, es importante. Porque ya aquellos que llegaron hace 11.000 años dejaron registro. ¿Me entienden? Consciente o inconscientemente. Es toda una aventura fabulosa esta que estamos viviendo y yo llamo a vivirla bien. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes por Son muchas las cooperarme con el generaciones que te van a grupo. recordar por todas tus enseñanzas. Lo mismo el caso de Ernesto, que también es otro gran profe que hace el cucho por ahí, pero ha hecho tremendos aportes a la cultura de todos los guías de Magallanes. Y Ernesto está ahí detrás de todo esto, así que comparto. Es tremendo científico que, como digo, nos ha dejado también un legado de enseñanza en muchas ocasiones. Gracias, gracias, Francisco. Gracias, Francis. Gracias a ustedes. Eva, levantaste la mano. Ah, ¿no? Paula levantó la mano. Hola, Alfredo. Hola, Paula. Paula Maynard. Oye, tengo una consulta. En el caso de que uno, como guía o un pasajero, encontrase algún resto arqueológico en algún terreno, en algún sendero, ¿qué es lo que uno debería hacer en ese caso? ¿Llamar al Consejo de Monumentos? ¿Dejar ahí? Yo creo ¿Cuál que, sería yo creo que sí, gracias, Paula. Me han hecho esa pregunta. Le pasó a Javier una vez, si mal no recuerdo. Yo creo que lo mejor, pero lo que yo más recomiendo es que tomen una foto, el punto GPS, y le informen a algún museo cercano. Eso es como el ideal. O llamen o lo que fuera. No sé si tal vez el Consejo Regional de Monumentos, pero en principio es tomen una foto, el punto GPS, pero no muevan ni levanten nada. Ok, muchas gracias, Teco. Muy gracias a ti. Gracias a todos ustedes, primero por escuchar, segundo por la atención, tercero por las preguntas. Es un gusto trabajar junto a ustedes. Me escriben por cualquier cosa que tengan dudas, ya saben, alfredo.prieto@umac.cl. Ok. Gracias, Teco. Chicos, no sé si nos van a tener más preguntas para el Teco. Yo creo que lo que vamos a hacer, o yo quiero que ustedes más o menos entiendan que esta charla del Teco, esos comentarios, siempre es un gusto escucharlos, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Yo disfruto mucho conversando con el Teco y escuchando sus charlas. La idea que yo le pedí al Teco es que él les abriera un poco una perspectiva de que los senderos que ustedes vayan a diseñar, a levantar, nosotros lo vamos a apoyar en la parte como más, como de la historia natural, fauna, flora, que ustedes puedan describir. Las primeras fichas están hechas para eso. Luego ayer les habló el Nico, que son aspectos más técnicos sobre el diseño del sendero. ¿Ya? Y mañana van a tener con Gabriela una charla sobre más o menos aspectos de cómo hacer un guión
para construir un relato para su sendero. Y eso va a ser para completar la ficha de experiencia, que es la ficha que ustedes todavía no hemos visto. Ya, ustedes han visto las dos primeras, que es la de caracterización conmigo, la de senderos con Nicolás, y mañana van a ver la de la experiencia con Gabriela, que ella lo modificó, y han estado trabajando de la mano con el Teco para darles un poco de ese apoyo, porque la experiencia, ustedes pueden relatar cosas de la historia natural del lugar, la belleza escénica, la fauna, la flora que encuentren, o aspectos como lo que está mencionando el Teco. Lo que yo le pedí al Teco no era fácil, porque el Teco no puede hacerles un curso de 2 horas de antropología o de poblamiento originario o arqueología, pero darles algunos aspectos para que ustedes más o menos puedan visualizar. A mí me gustó mucho esa parte del invierno y algunos otros aspectos que ustedes puedan levantar en sus relatos. De todas maneras, va a existir un acompañamiento a lo largo de este proyecto para los casos que necesiten apoyo de uno u otro especialista, alguno que no esté aquí y lo podamos acercar, también lo vamos a buscar. Por ahí he recibido algunos correos que me han preguntado cuáles son los plazos para empezar a trabajar. Yo les comento que ustedes van a tener que generar su segunda boleta probablemente el 25 de noviembre, por lo tanto, por ahí por el 20 de noviembre les vamos a pedir un informe y seguramente la misma fecha de diciembre ya el informe final. Por lo tanto, a partir de ahora, ustedes que comiencen a organizarse en los grupos como ya lo están haciendo, y empiecen a ver sus ideas de sendero, me gustaría que los conversáramos, que lo viéramos bien para que queden formalizados esas cosas con respecto a, ya tenemos claro Puerto Williams y Porvenir, en Magallanes faltan algunos, en Natales van bastante avanzados. Ese proceso, mientras antes lo hagamos, se puedan configurar los grupos y los senderos que ustedes van a levantar. Ideal, ese es un buen primer paso y tal vez les alcanza el tiempo para empezar a trabajar o a pensar un poco en octubre. Pero más o menos eso. Yo no sé si hay alguna otra duda para el Teco o para nosotros. Le contesté algo a Francisco en el chat, por si acaso. Ya. ¿Estamos bien, parece? ¿No hay dudas? ¿Cerramos la sesión? ¿Qué te parece? No sé si está la Gaynor acá o José Luis. Sí, yo creo que ya estamos claros. Estamos claros. ¿Ya? Cerramos la sesión por hoy día. Solamente recordarle algunas cosas de los datos que les pedimos el día de ayer. Por favor, las personas que no nos han enviado todavía, que las envíen. Si ustedes conocen a alguien que no estuvo presente hoy día o ayer y que tiene que enviar sus datos, por favor, insístale también que mande los datos, porque tenemos menos de 60 de un total como de 130 que deberíamos tener.